angustia imperiosa, urgencia de los venezolanos de asegurar que se retome la ruta para lograr la liberación del país y detener esta tragedia. Ellos son Teresa Albáñez y Perkins Rocha, con quienes vamos a estar conversando en unos minutos, y ya están aquí con nosotros en el estudio de RCR. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya; en la producción de nuestro programa, Catherine Manzano, Justo Navarro y María Alexandra Nogales. Y en el control tenemos a César González. Antes de avanzar y discutir sobre lo que le comentaba en la introducción, sobre este planteamiento, este pronunciamiento, a mi modo de ver, importantísimo, marca un hito por parte de Soy Venezuela, la Alianza Ciudadana. Yo quiero compartir con ustedes mi profunda indignación, repudio, dolor por un acto simplemente despreciable que tuvo lugar este domingo 17 en San Tomé, estado Anzoátegui. Ya creo que todos están pensando y saben de qué se trata, porque la imagen, el testimonio, las palabras de un niño eran dos niños, uno de 8 y otro de 11 años, que fueron golpeados, torturados por aparentemente un teniente de apellido Arellano en la escuela de oficiales de la Guardia Nacional, ha sacudido al país completo. Se trata, es que esto fue lo que pasó. Dos niños que andaban en bicicleta en Camposur, una zona petrolera, y de Anzoátegui, se acercaron hasta la escuela que recientemente han construido allí, una escuela de cadetes de la Guardia Nacional, donde, por cierto, se forman guardias nacionales de manera acelerada. En 3 meses ya se forman los cadetes de la Guardia Nacional. Resulta que en las afueras de la escuela de cadetes de la Guardia Nacional habían colocado un pesebre. Los niñitos se bajan y empiezan a jugar con las ovejitas del pesebre. Y entonces llega el director de esta escuela, teniente de apellido Arellano, y se llevan a los dos niños adentro y comienzan a maltratarlos. Las palabras de uno de los niños, filmada como testimonio de la crueldad absoluta de lo que allí ocurrió, la filmó su tío. Este muchachito dice lo siguiente: el teniente Arellano me metió la cabeza en un tubo de agua, me electrocutó, me agarró por la cabeza, me metió cachetadas durísimo que me caía al piso, me jalaron las orejas, me empezaron a golpear la cabeza contra la pared y me amenazaron que si le decía a mi papá, él iba a ser el muñeco de mis pesadillas. Esto pasó en Venezuela el domingo pasado. Esto lo han hecho oficiales de la Guardia Nacional. Pocas veces puede verse un testimonio que de manera tan desgarradora refleje el grado de maldad absoluta que este régimen ha desplegado y mostrado, y el daño que le han hecho a la sociedad venezolana. Esto es un niño de 8 años junto a un compañerito de 11 años cuyo delito era ir en bicicleta y bajarse a jugar con unas ovejitas de un pesebre. En este momento tenemos en el teléfono a Luis Valencia Márquez. Él es coordinador del Tigre, de nuestro partido 20 Venezuela, y él ha estado acompañando a la familia de estos niños, y debo decirlo, a la admirable y valiente reacción que ha tenido la comunidad de Camposur, allá en San Tomé, de arropar, de proteger a la familia y de denunciar este crimen, porque esto es tortura pura y dura en un niño indefenso, un niño de 8 años. Luis, gracias por darnos estos minutos.
¿Me puedes escuchar? ¿Nos puedes escuchar Sí, bien? sí, sí, cómo no, María Corina. Bueno, espero que hayas escuchado la primera parte del relato y yo quisiera pedirte que nos cuentes si estás con la familia, si has visto la familia. Supimos que ayer se llevaron detenido al tío que grabó el testimonio de este muchachito. Bueno, Aparentemente ayer mismo lo soltaron. Cuéntanos, ¿cuál es vamos la a entrar situación? en contexto. Los hechos ocurrieron el sábado 16 de noviembre, Ujú. ¿no? Dos niños, tenemos el nombre únicamente del niño de 11 años, quien fue el que grabó el video, Ricardo Alfonso Melián Marín, cuyos padres son el señor Omar Melián, que está fuera del país, y la señora Yexabel Marín. El presunto autor del hecho está señalado el capitán Anderson Jesús Arellano Varela. El niño señala en el video, todas las personas que hemos tenido acceso al video hemos visto cómo el niño narra las torturas a las que fue sometido. Indiscutiblemente que esto tiene consternado a la opinión pública nacional, imagínate en la zona donde estamos. Claro, tampoco nos sorprende. La Fuerza Armada Nacional y todos los organismos de seguridad del Estado han venido deteriorándose, degradándose y dejando de cumplir sus funciones para los cuales fueron creados en atención a los intereses y objetivos del Estado venezolano. Por eso no nos sorprende, hemos visto casos anteriores, como fue el hecho de lanzar un concejal desde un octavo piso. Luego vimos cómo se le disparó también a un niño a los ojos, que prácticamente lo dejaron ciego. Y ahora, ante este nuevo hecho, nosotros ciertamente estamos muy consternados, pero no sorprendidos, porque, repito, las instituciones de seguridad que ha creado el Estado venezolano para protegernos, para defendernos, sencillamente están actuando totalmente contrario al objeto que le dio su origen. Este hecho está siendo sustanciado, este caso, por el Consejo de Protección de la LOGNA del municipio Freixas del estado Anzoátegui, con sede en Cantaura, porque debe saber María Corina y la opinión Radio Escucha que Santo Tomé, el campo sur de Santo Tomé, está situado en jurisdicción del De municipio Cantaura, sí, Freixas del estado Anzoátegui, sí. conjuntamente con la Fiscalía Octava del Ministerio Público, con sede en el Tigre. Allá se dictaron medidas de protección a los niños por parte de la Defensora de Protección, y en el día de ayer, ciertamente, el tío de nombre Franklin Marín fue notificado por el CICPC a los efectos de que rindiera una declaración, y fue llevado hasta ese cuerpo para que rindiera la declaración, pero luego fue dejado en libertad. Ahora bien, nosotros no se trata solo de un niño que ya de por sí debe tener garantizado, de acuerdo a la normativa constitucional y legal, toda la protección y los derechos que se garantizan en atención a ser un sector débil de la sociedad, sino que además este niño, Ricardo Alfonso Melián Marín, es un niño que tiene unas características especiales, una condición especial. Este niño sufre de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, de tal manera que no solo se atenta contra un niño, sino contra un niño de condición especial. Nosotros sabemos, quienes estamos al tanto de todos estos derechos que nos consagra la Constitución de la República, que ninguna persona, de acuerdo al artículo 46 constitucional, ninguna persona puede ser sometida a penas o torturas. Antes, por el contrario, todos los venezolanos tenemos el derecho a que se nos respete nuestra integridad física, psíquica y moral. Y en ese mismo artículo 46 se señala que todo funcionario que en razón de su cargo infiera maltratos a personas será sancionado conforme a la ley. Luis,
Luis, ¿me escuchas un momentico? Amigos, estamos hablando con Luis Valencia Márquez, coordinador de 20 Venezuela, en el Tigre, estado en Anzoátegui, que se ha desplazado a San Tomé y que ha estado en contacto con los familiares de los dos niños que fueron torturados este pasado sábado en la Escuela de Cadetes de la Guardia Nacional. Luis, me interesa, ¿no? Quisiéramos saber un poco la reacción de la comunidad. Ha sido algo que lo hemos visto con un enorme solidaridad y coraje. Como tú dices, no se trata solo de un niño, cada uno de ellos es un hijo nuestro, es responsabilidad de todos. ¿Cómo sientes el ambiente en la comunidad? ¿Qué están dispuestos a hacer? ¿Han habido amenazas a las familias? ¿Cuál es la situación? Como debe ser, toda la comunidad está solidarizada con esta familia y sí notamos, y lo debo decir con suma responsabilidad, que la familia, yo en la mañana de hoy me acerqué allá a la casa de los familiares de Ricardo, el niño de 11 años, y ellos tienen un temor, ¿verdad?, de estar declarando, de estar señalando algunos elementos, pero sí tienen la seguridad de que se produjeron los hechos tal cual los establece y los narra el niño. Nosotros entendemos que todo este esquema de intimidación, de amedrentamiento, de amenazas que se reciben por parte del régimen y de sus representantes, que buscan pues que la sociedad se acostumbre a vivir con miedo, a vivir temerosa, para que siga reinando esta situación de crisis en los distintos aspectos de la vida nacional que nos han llevado pues a que tengamos a nuestro país ciertamente muy dañado, muy lesionado. Bueno, Luis, se nos ha acabado el tiempo. Yo sé que también tú tienes múltiples compromisos. Quiero darte las gracias porque sé que tú y allá el equipo de 20 han estado acompañando esta y todas las circunstancias en las cuales los atropellos del régimen maltratan, vulneran, dañan, humillan a la sociedad venezolana y sobre todo un pueblo tan recio, tan digno, tan noble como este pueblo del sur de Anzoátegui. Quiero que sepas, sur y centro del estado de Anzoátegui, que tienen todo nuestro respaldo. Yo solo una última reflexión. Yo creo que hay pocas páginas tan oscuras, pocos episodios tan infames en la historia de la Fuerza Armada Nacional Venezolana como este que nos ha conmovido y nos ha paralizado el corazón a todos en estas horas. Esto no se va a olvidar nunca. Y esto es un mensaje que va dirigido a cada uno de los efectivos de la Guardia Nacional y de cada uno de los oficiales y soldados de la Fuerza Armada Nacional. Véanse allí y digan si eso de lo que están convirtiendo las Fuerzas Armadas, para lo que ustedes se formaron, para los cuales sus padres hicieron enormes esfuerzos para que sirvieran a la nación y no ser un instrumento de represión y de tortura a niños, por Dios. A ningún ser humano esté haciendo lo que esté haciendo, pero esto eran niños jugando con un pesebre. Por Dios. Esto es algo que tiene que sacudirnos a todos y créanme, habrá justicia. Habrá justicia. Haremos justicia. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Luis Valencia Márquez, desde Anzoátegui. Al regreso, tenemos nada menos y nada más que aquí en el estudio a la que fuera directora regional de UNICEF para América Latina, la doctora Teresa Albáñez, el doctor Perkin Rocha. Empezaremos hablando sobre esta monstruosidad que ha tenido lugar en Venezuela. Y doctor Albáñez, le dejo una pregunta al aire. ¿Y dónde está el UNICEF? Buena pregunta. Al regreso, ya volvemos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso.
fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y como les decía, esta mañana tuvo una declaración que yo realmente quiero pedirles a todos que la escuchen, la lean con detenimiento. Soy Venezuela. En esta locución, donde participaron miembros del Consejo Consultivo de la fracción 16 de julio, estuvo la doctora Teresa Albanés y el doctor Perkin Rocha, quienes no necesitan presentación. Todos sabemos que además de abogados, juristas, larga trayectoria, son ciudadanos cabales, venezolanos de no solamente pura cepa, sino de profundo amor por la libertad y por nuestra nación. Vamos a hablar sobre eso, sobre lo que planteó Soy Venezuela, rectificar la ruta para salir de nuestra tragedia. Pero empezando con la tragedia, Teresa, eso no es lo que acabamos de escuchar. Tú fuiste directora de UNICEF. ¿Dónde quedamos? Así es. Yo creo que la tragedia se manifiesta en nuestro país en prácticamente todos los ámbitos, pero empecemos por los más pequeños. Primero por los que quieren nacer y no logran nacer, por los que nacen con graves deficiencias debido a la desnutrición materna, por aquellos que nacen en senos de madres adolescentes que no tuvieron tiempo todavía ellas de formarse y ya están pariendo niños que ya vienen signados con la tragedia encima. Niños que están naciendo en Venezuela de madres adolescentes de 13 y 14 años, quienes confiesan ciertamente que están saliendo embarazadas porque no tienen ninguna fuente para obtener anticonceptivos, ni orales, ni mecánicos, ni de ningún tipo. Esta es parte de la tragedia a la cual nos referíamos esta mañana, pero pienso que el doctor Rocha se referirá a eso más adelante. Yo quiero hablar de este caso patético de violación de este niño, porque aquí ha habido no solamente un maltrato físico señalado por el mismo niño, sino que ha sido moral y emocional. He prestado atención a la información que nos han suministrado ahora, señalando que el padre del niño no está. Probablemente ese padre es uno de los que caminó por los caminos de las fronteras, yendo a otro país a buscar fortuna para poder mandar 10 o 20 o 30 dólares a la familia que está en San Tomé y poder así alimentar a los hijos. Leí un informe de Secodap que se estima que son cerca de 1 millón de niños sin padres. Niños pequeños de 3 y 4 años que están viviendo con su hermanita mayor de 9 o 10 años. Y esa es la que se procura que ella coma, pero también que coma el hermanito. Y muy probablemente, como es niña y es mujer, ella le dará al hermanito antes que comer ella. Esto creo que es una tragedia de doble faz. Primero, el daño ocasionado al niño. Pero por otra parte es una tragedia porque ese es un oficial de la Fuerza Armada Nacional que está en un cuerpo que dice el honor es su divisa. Esto es aterrador en los dos sentidos. Ese capitán o ese teniente que debe tener 30 y tantos años, es un hombre ya, yo diría, un hombre marcado. Ojalá pueda recuperarse en sus próximos años del daño que ha ocasionado a ese niño, a esa familia, a los habitantes de San Tomé, pero sobre todo a sí mismos. Yo deseo que ese chico, o que ese señor, o que ese joven no tenga hijos. Me sentiría muy, muy triste de que él pudiera tratar quizás a un hijo de él en esa forma. Quiero señalar otra cosa. Esto no es nuevo, señores. Este comportamiento de las Fuerzas Armadas no es nuevo. Yo en este momento estoy recordando lo que pasó en los Semerucos, en el estado Falcón, cuando las huelgas petroleras. En aquella oportunidad los niños fueron sacados con gases lacrimógenos no solamente de sus casas, sino que no fueron aceptados en las escuelas.
no fueron aceptados en las escuelas. Se negó doblemente todos los derechos del niño que están consagrados en nuestra Constitución, pero también en la Convención de los Derechos Humanos, de los Derechos del Niño. Yo quiero decir que la Convención de los Derechos del Niño, que se firmó en el año 79, bueno, no me acuerdo en este momento la fecha. Lo único que recuerdo, y lo quiero decir, es que Venezuela, bajo la presidencia del presidente Carlos Andrés Pérez, fue uno de los 3 países que tomó la promoción en el mundo de esa Convención de los Derechos del Niño. El otro compañero del presidente de Venezuela en la promoción de los derechos del niño era Olof Palme, el que era el jefe de Estado de Suecia. Yo quiero decir finalmente que esto que hemos visto se suma a la gravedad de la deserción escolar. Más del 50% de los niños no están yendo a la escuela. Las cifras que tenemos sobre desnutrición son aterradoras. Y eso es lo que de alguna manera justifica parte de lo que probablemente el doctor Pekín Rocha va a decir posteriormente, que es lo que motiva esta cosa. Finalmente yo quiero decir que yo, a título personal, le hago un llamado a UNICEF y le hago un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para que pongan atención sobre este caso. Normalmente estas oficinas, sobre todo la del Alto Comisionado, se fijan en la tortura de adultos, en la condición de los presos. Muy pocas veces detienen y descienden en su mirada a ver la condición de los niños. Este es un caso emblemático de violación seria, grave, de los derechos de los niños, pero sobre todo por el maltrato físico, emocional y moral. Gracias, Teresa. Creo que, como bien has dicho, es la introducción, el planteamiento que expone la urgencia y la indignación y la alerta en la sociedad venezolana sobre la importancia de salir de esta pesadilla de una vez por todas, y eso solo se va a lograr con el desalojo de la tiranía del poder. Y para eso ha habido un compromiso suscrito entre millones de venezolanos alrededor de una ruta que se llama del 233, por el artículo de nuestra Constitución, y al cual ustedes hicieron referencia. Yo soy parte de Soy Venezuela también, pero en esta oportunidad fueron ustedes quienes hicieron la declaración. Y quisiera, Perkins, si podemos de una vez ir al planteamiento. La declaración llevó por nombre rectificar la ruta para salir de nuestra tragedia. ¿Cuál es la ruta y dónde se ha desviado, en tu opinión? Buenas tardes a todos. Ciertamente hemos venido presenciando el desarrollo de unos actos públicos desde la Asamblea Nacional y directos que comprometen al presidente Juan Guaidó en su carácter de presidente interino, o deberíamos decir en su doble carácter, tanto de presidente interino, que todavía no ha podido ocupar el cargo efectivamente, pero también como presidente del Parlamento Nacional, donde creemos que lejos de impulsarse el instrumento normativo más importante que hemos tenido, yo diría, en 20 años de lucha ciudadana, como es el Estatuto de la Transición, se ha venido poco a poco desfigurando, desdibujando en la calle, en el ambiente, incluso en el seno de la Asamblea, y se ha puesto toda la energía institucional del único órgano que internamente en el territorio nacional nos queda, que es la Asamblea Nacional, en aspectos operativos que están lejos de la primera etapa que todavía no hemos alcanzado, que es el cese de la usurpación. Y esos aspectos operativos son de carácter electoral. Uno se pregunta cuál es hoy por hoy el objetivo central del Parlamento Nacional y cuál es el objetivo central del señor Juan Guaidó, para dónde pretende guiarnos. Él como timonel de este gran esfuerzo ciudadano, y yo diría internacional inclusive, de los que apuestan por la democracia, él hacia dónde nos pretende llevar, hacia el tránsito a eventos electorales o el tránsito hacia desocupar del poder al régimen que ya la propia Asamblea lo ha calificado de autócrata, de totalitario, de dictadura, de tiranía. Es decir, ¿a dónde va todos estos esfuerzos?
en vista de todo lo que ha venido ocurriendo, si en perspectiva vemos desde el 23 de enero cuando él asumió, porque se lo pedimos los ciudadanos, porque él mismo lo dijo, yo lo haré cuando tenga calle, cuando tenga comunidad internacional y cuando tenga Fuerza Armada. Él hizo 3 exigencias. De esas 3 exigencias, 2 son ciudadanas, de los ciudadanos venezolanos y de los ciudadanos demócratas que están en todas partes del mundo. La primera, calle, se la dimos. La segunda, comunidad internacional, se la dieron toda la comunidad internacional democrática. Y la tercera, se escapaba de los ciudadanos, que era el apoyo de las Fuerzas Armadas. No sabemos por qué eso no se logró. En todo caso, esa era su tarea. Pero bueno, al fin y al cabo, nosotros, como ciudadanos, lo acompañamos. Y el 5 de febrero se lleva a cabo por la Asamblea Nacional la formalidad de asumir este estatuto para la transición, que nunca hay que dejar de recordar el nombre completo, el cual nos motivó a todos los venezolanos a acompañar al presidente Guaidó como presidente del Parlamento en esta ruta. Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Restablecer la vigencia. ¿De qué forma podemos restablecer la vigencia del orden constitucional? Pues el estatuto lo dijo en varias oportunidades. Primero, con el cese de la usurpación. Entonces, ¿qué hemos hecho en función de lograr ese cese de la usurpación? ¿Qué se debía haber hecho? Hubo varios eventos. Una entrega humanitaria en Cúcuta fallida. Perdón. Vamos a hacer una cosa, porque ahora vamos precisamente con detalle con ustedes a entender por qué el planteamiento de Soy Venezuela es la ruta que partió del compromiso del 23 de enero de proceder al cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, recogida en el estatuto con el amplísimo consenso de todas las fuerzas representadas en el Parlamento y la sociedad venezolana, se ha desviado. Eso es lo que plantea Soy Venezuela y debe rectificarse para retomarla. Vamos a hacer una brevísima pausa y al regreso yo le pediría al doctor Perkins Rocha, a la doctora Teresa Albáñez, que entonces elaboremos en qué ha consistido ese desvío y cómo puede retomarse la ruta al día de hoy. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. A la hora de un almuerzo o cena familiar con tu pareja de cumpleaños, aniversario o corporativa, te recomiendo Bueno Restaurant, donde el plato, ya sea de la gastronomía nacional o internacional, te encantará. Bueno Restaurant, donde además de comer, puedes concursar y ganarte una camioneta Toyota del año. Come, disfruta e infórmate cómo ganarla. Bueno Restaurant en la 6ª Avenida, entre 3ª y 5ª Transversal de Altamira, en Caracas. Bueno Restaurant para disfrutar y ganar. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y conversando con 2 miembros del Consejo Consultivo de Soy Venezuela, organización que esta mañana dio a conocer una posición muy clara, muy firme respecto al momento político que vive nuestro país y cómo retomar
la ruta del coraje y de la liberación de Venezuela en concordancia con el estatuto aprobado el 5 de febrero por la Asamblea Nacional. Estamos conversando con la doctora Teresa Albáñez, con el doctor Perkins Rocha. Perkins, tú hacías referencia al hecho de que hubo desvíos de esta ruta. ¿En qué consistieron esos desvíos que ameriten el término rectificar con el cual comienza el comunicado de hoy de Soy Venezuela? Sí, ciertamente hacía alusión que un pacto político que fue refrendado popularmente, políticamente por todos los venezolanos, por todas las fuerzas políticas que hacían vida en ese momento en el Parlamento Nacional, todas unánimemente, ha venido, digamos, en los hechos desdibujándose en actos que de alguna manera reflejan la premura por dar un ofrecimiento que no, el producto se aparta del sentido de ese estatuto. ¿Cuáles son esos actos? Bueno, en primer lugar, el pasado de ese pacto fue la entrega fallida en Cúcuta. Ya sabemos que no se logró el propósito humanitario. Ya Soy Venezuela para ese momento había hecho un reclamo de llamar a la comunidad internacional para la asistencia humanitaria. Y de alguna manera eso se entendía como complemento de ese llamado que había hecho Soy Venezuela. La entrega, pues ya sabemos que fue entorpecida, fue fallida, por las razones que ya al cabo ya las sabemos. Luego viene el 30 de abril, donde ocurrió algo que todavía para nosotros es inentendible. Se hizo también un llamado a la ciudadanía, pero se complementó con un llamado concreto a las Fuerzas Armadas que no aparecieron ese día. Ese día siento que apareció el pueblo, pero no fue completamente entendido por las personas Más aún, a partir de ese día se conoció que lo que existía era un pacto de cohabitación en el cual personajes como el ministro de la Defensa, Padrino López, o el jefe del ilegítimo TSJ, Michael Moreno, quedarían en sus posiciones en un gobierno de transición. Eso no es una transición, eso es un acuerdo de cohabitación. Y luego se refleja externamente lo que hemos conocido como el acuerdo, las negociaciones de Oslo, promovidas por el Reino de Noruega, que entendemos por información de prensa, algunas que se ha colado, que eso ya venía desde antes, pero en todo caso tuvo su exteriorización para posterior a abril, donde entendemos también que se le hizo un planteamiento al régimen y el régimen no lo aceptó. Al menos eso es lo que nos han dicho formalmente, lo ha dicho el presidente Guaidó. Es decir, luego viene eso en los actos, pero vienen previamente, o mejor dicho, esos son los hechos, pero hay unos actos públicos que nos preocupan profundamente. Y esos actos públicos están desarrollados en el propio seno de la Asamblea Nacional. Y esto hay que tenerlo muy presente. 2 de carácter formal y 1 de carácter informal, y yo diría que hasta de fuerza, entre comillas. Voy a explicarme. Los 2 actos formales son 2 acuerdos que se celebraron en la Asamblea Nacional sobre un acuerdo integral, un acuerdo de ruta integral, donde ya empieza formalmente a apartarse el estatuto, donde se hace alusión al proceso facilitado por el Reino de Oslo, por el Reino de Noruega, y un segundo, ese fue del 1 de octubre, y un segundo acuerdo del 22 de octubre, donde ya en concreto se empieza a asumir una ruta electoral, es decir, se pega un brinco con garrocha hacia la tercera y última etapa del estatuto. Se brinca, se saltan las 2 primeras etapas, no se dice nada del cese de la usurpación, ni tampoco del gobierno de transición, y se acuerda un mecanismo de cumplimiento de garantías electorales. Pero previo a este acuerdo del 22 de octubre, ya el 24 de septiembre había ocurrido algo que yo llamo de fuerza, algo terriblemente nocivo para nuestra lucha civil y democrática, algo que de alguna forma nos conmueve porque se lanza al basurero todos los esfuerzos que habíamos hecho de carácter institucional.
Me refiero al grotesco acto de haber permitido el reingreso al seno de la Asamblea Nacional de unos señores, creo que eran por el orden de los 40 o 40 y pico, que habían formado parte de la fracción del régimen que se llamaba o se autodenominó la del cambio, que reingresaron a la Asamblea sin ningún tipo de obstáculo, y no me refiero al obstáculo físico. Fueron bienvenidos por el presidente de la Asamblea como un acto de legitimación. Ellos aquí hoy me legitiman, hoy me reconocen. Los que denigraron de la Asamblea, los que atacaron al presidente de la Asamblea y lo siguen atacando con calificativos deleznables. Lo llaman con un moquete de delincuente. No voy a repetir eso por respeto a él y por respeto a mi asamblea, cómo se dirigen a él en público y dentro del seno. Y personas que habían perdido su condición de diputados porque habían abandonado sus funciones legislativas, sus funciones parlamentarias para ocupar otros cargos. Cargos todos en los cuales cobraron emolumentos, algunos de carácter formal y otros de carácter informal, porque viene el planteamiento de que algunos de ellos fueron a ocupar cargos en la Asamblea Nacional Constituyente, cuando la Asamblea Nacional Constituyente es espuria, es verdad, pero abandonaron sus labores ordinarias y rompieron con el principio de exclusividad que les demanda, que les exige el constituyente. Esos señores fueron reingresados a la Asamblea el 24 de septiembre y con ellos se conforma hoy por hoy un comité de postulaciones electorales. Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Cuál es la ruta entonces ahora? ¿Conformar con el régimen un comité de postulaciones electorales para cuáles elecciones? Las elecciones del Parlamento, las elecciones nacionales. Bueno, hay quienes dicen, pero bueno, porque ustedes se escandalizan, si al fin y al cabo corresponde elecciones parlamentarias el año que viene. He escuchado este tipo de argumento, Perkins. Bueno, hasta el cansancio, el régimen en cabeza de su presidente espurio y todos, la amalgama de funcionarios dicen que nos olvidemos, que eso no es para eso. Primero, siguen insistiendo en que la Asamblea está en desacato. Tamaño contrasentido, forma parte de un órgano que está en desacato. Segundo elemento, cuando se dirigen al señor Guaidó, que no lo reconocen como presidente ni siquiera del Parlamento, le dicen esto es para elegir exclusivamente un nuevo Parlamento, es decir, se meten dentro de la Asamblea para implosionar a la Asamblea y nosotros, nuestra dirigencia, nuestro presidente los recibe con los brazos abiertos y trabajan con ellos un objetivo distinto al estatuto. Por eso hoy decimos, hay que volver al estatuto, hay que rectificar la vía. Esta no puede ser la vía, esta no es la vía. Esta mañana tú dijiste algo que a muchos nos impactó. O sea, la Asamblea Nacional y esta directiva ha traicionado el estatuto. Lo ha traicionado porque esto no aparece, esta ruta, este itinerario político que bien señala el estatuto en su artículo 2, es la naturaleza política de este instrumento de trabajo. Habla de 3 etapas en las cuales para nada aparece en primer lugar la ruta electoral. No, y que obviamente distorsiona completamente el propósito, que es salir de la tiranía. Ahora, aprovechando que tenemos también aquí a Teresa, tú esta mañana leíste el documento, allí se propone y dice, Soy Venezuela atendiendo el clamor de la sociedad, propone las siguientes acciones. ¿Podrías elaborarnos brevemente cada una de ellas y su justificación en este momento? Claro. La primera es crear un consejo ejecutivo para el cese de la usurpación, integrado por calificados miembros de la sociedad civil de comprobada honorabilidad, representativos de diversos ámbitos de la vida nacional, que sirva de apoyo al presidente interino en la ejecución y diseño de estrategias encaminadas al logro efectivo del cese de la usurpación. En palabras coloquiales, ¿qué queremos decir con esto? El presidente interino no ha podido. Yo no sé si se le ha medido suficientemente o no, pero no ha podido. Y la intención de esta primera acción que se propone es que el presidente se reúna, cuente
con el apoyo de personas de integridad moral comprobada, de competencia expresada en sus actos y en sus trayectorias profesionales, para que lo acompañen, para que lo ayuden, para que lo acoliten en esta tarea absolutamente impostergable que es la cesación. Pero que además hay un tema aquí. Esto no es un tema solo de los partidos políticos. Así es. Esto no es ni 4, ni 6, ni 8. Es la sociedad venezolana. Esta es la unidad de propósito que el país reclama. Lo que esta primera acción que se recomienda en el documento, lo que muestra es que esta es una verdadera propuesta unitaria. Porque aquí lo que se está sugiriendo y proponiendo, mejor dicho, es que se designe este Consejo Ejecutivo integrado por personas de la sociedad civil. Esto no implica que la Asamblea va a ser puesta de lado, sino significa que es que no se ha cumplido con la ruta señalada taxativamente por el Estatuto. El Estatuto señaló una es primero, otra es segunda y la otra es después. Y lo que hemos visto con espanto y con mucho dolor, porque se ha traicionado la esperanza, es que se invirtió la ruta que se había señalado. Por eso este Consejo Ejecutivo, llamamos la atención sobre ello, sobre todo sobre su integración. 7, 9 personas, allí esto se tiene que llevar adelante un proceso de selección de personas que le colaboren al presidente interino en el cumplimiento del primer paso de la ruta señalada por él mismo y que toda Venezuela y muchísimos países lo acompañaron. Otra segunda propuesta de las acciones que se proponen es avanzar en la concreción del TIAR. Efectivamente, después de mucho pedir por parte de Soy Venezuela, el que se reincorporara Venezuela al Tratado de Integración Interamericano, de asistencia recíproca, finalmente la Asamblea Nacional sometió a la OEA el reintegro de Venezuela, la reinserción de Venezuela al tratado. Pero pasaron varias semanas antes que la decisión se colocara el papel en la OEA y pasaron muchas semanas para que finalmente este proceso se llevara adelante. Gracias a los buenos oficios del embajador Gustavo Tarre, que hay que reconocerlo, se logró que el TIAR, Venezuela, no solamente fuera aceptada su reingreso, sino que se empezaran a discutir las sanciones. Lo que en este momento estamos solicitando y proponiendo es que con la mayor celeridad posible se lleven adelante las medidas establecidas en el artículo 8 del tratado, las cuales incluyen también el empleo de la fuerza. Tercer punto es iniciar en el seno de la Asamblea Nacional el debate público de la autorización parlamentaria prevista en el artículo 187.11. Yo creo que los venezolanos nos han escuchado ya muchas veces, a nosotros los de Soy Venezuela, desde el mes de febrero, solicitar tercamente, insistentemente, convencidamente, que la Asamblea Nacional active el ordinal 11 del artículo 187 de la Constitución, que permite la entrada de fuerzas armadas como acompañando una coalición de fuerzas armadas, acompañando la ayuda humanitaria y la acción liberadora del pueblo venezolano. Nosotros todos hemos escuchado muchas veces, se ha repetido incansablemente, solos no podemos. Y esto es lo que aquí se está volviendo a señalar como impostergable. La aprobación, la activación del artículo 187.11 para que pueda entrar la ayuda humanitaria adecuadamente. No es mentira, amigos que nos están escuchando, que los niños se mueren. Ya ni siquiera salen ya más noticias de los niños que se mueren en el hospital de niños aquí en San Bernardino, en Caracas. Ya no salen. Ya no salen. No es que no se mueran, es que ya no salen. Ya no hay tumbas para niños. Los niños están siendo enterrados. Se llevan, las madres que vienen del interior, se llevan a sus cadáveres, a sus chiquitos, en bolsas plásticas para enterrarlos probablemente en algún solar en la población donde viven. Así salen los muerticos de Caracas. En cuarto lugar, se señala declarar definitivamente cerrada y no retomar por vía secreta la negociación de Oslo, Barbados o cualquiera otra. No nos vamos a quedar con Oslo y Barbados. Es posible que haya alguna otra. Esperemos que no. Rezamos porque no haya un nuevo engaño.
porque no hay una nueva mentira en esta materia. Y finalmente, descartar la participación en cualquier proceso electoral sin que se haya producido el cese de la usurpación del régimen autocrático, como lo ha señalado muy bien el doctor Perkins Rocha hace unos minutos. El trabajo de la Asamblea en las últimas semanas se dedicó a nombrar una comisión de postulaciones, a integrar esa comisión de postulaciones. ¿De quién? De los miembros, los rectores del Consejo Nacional Electoral. ¿Es esa una tarea prioritaria para los venezolanos? ¿Es eso lo que nos entusiasmó y nos hizo internalizar ese mantra: cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres? Creo que ha quedado muy claro la ruta, el planteamiento de Soy Venezuela en lo que implica rectificar ese camino. Esta mañana, cuando ustedes hacían el planteamiento, rodeados con miembros del Consejo Consultivo y de la fracción 16 de julio, al final de la intervención, Perkins, un periodista te planteó qué pasa si el presidente Guaidó no lo hace, cómo quedamos los ciudadanos. Los ciudadanos el 5 de febrero todos estuvimos unidos en torno al presidente Guaidó cuando él aprobó el estatuto de la transición. Los ciudadanos tenemos que continuar unidos independientemente de nuestra dirigencia. Si la Asamblea y la directiva no toma en serio el cese de la usurpación, los venezolanos y los ciudadanos que creemos en la democracia y que queremos rescatar a nuestro país, nos veremos obligados en consecuencia a organizarnos de tal forma que podamos plantear la conformación de ese Consejo Ejecutivo que asuma las tareas del cese de la usurpación, que legitime de alguna manera el estatuto nuevamente, y tendría que utilizar la palabra relegitimar la vía, relegitimar la ruta y plantear determinantemente, con toda firmeza, que se asuma el nombre de esas personas que asesoren y que rodeen ejecutivamente al presidente Guaidó en esta meta, que es la meta que nos une a todos. Cuando se dice que no creemos en la unidad, falso. Aquí todos estamos en torno al cese de la usurpación. Quien quiera el cese de la usurpación, que se una en torno a este planteamiento y conformemos ese Consejo Ejecutivo que tome las decisiones. Bueno, yo tengo que agradecerles. Me he sentido muy, muy afortunada, muy honrada de tenerlos a los dos en el programa de hoy. Para mí estos son testimonios históricos, son parte de una épica que hemos construido como sociedad enfrentando un régimen como no ha habido antes, ni en la historia de Venezuela, ni en la historia del hemisferio, yo me atrevo a decir, incluso en la historia de la humanidad. Un conglomerado criminal que está provocando esa devastación y ese horror que tú describías, Teresa, niños muertos, familias destruidas de manera intencional. No solo no les duele, han buscado esto para destruirnos, para quebrarnos, para aniquilar la sociedad y el brío de una sociedad que en condiciones tan adversas una vez más se ha crecido, y ustedes representan esos valores, esa determinación, ese coraje, esa integridad, la decencia y el amor profundo por Venezuela y por la libertad que yo constato todos los días en todos los rincones de nuestro país, y me siento muy orgullosa de dar esta lucha junto a ustedes. Voy a pedirles que me acompañen unos pocos minutos porque quisiera compartir con ustedes para terminar mi artículo de esta semana en el Diario 2001, que se refiere a las lecciones de ida y vuelta entre Bolivia y Venezuela. América Latina está convulsionada y esto no puede sorprender a nadie. Fueron muchas las alertas sobre la inminente contraofensiva del Foro de Sao Paulo y sus aliados transcontinentales cuando vieron el retroceso en su control en varios países como Brasil, Ecuador, Argentina, El Salvador y la amenaza de perder Venezuela. La desestabilización y posterior control de las democracias liberales de nuestra región es su propósito, y para ellos están dispuestos a usar todos los métodos y todos los recursos necesarios. Aliarse con los grupos criminales del planeta, infiltrar los llamados movimientos sociales, impulsar actos terroristas, robarse elecciones y, en algunos casos, esperar con admirable paciencia mientras activamente van penetrando sectores académicos, mediáticos, económicos y sociales, el momento de irrumpir como hoy lo están haciendo en Chile.
Perder el poder en Bolivia no estaba en los planes del Foro de Sao Paulo y representa un retroceso monumental. Tantas veces han cometido fraude en la región y tan seguro se sentía Evo Morales del control de las instituciones que nunca pensaron que precisamente en Bolivia no solo serían descubiertos sino desalojados como lo que son burdos ladrones. Perder Bolivia les complica su pretensión de desestabilizar desde allí a Perú, a Brasil. Debilita los apoyos externos del nuevo gobierno kirchnerista en Argentina. También amenaza las operaciones de narcotráfico de las que se han financiado y la permanencia de grupos extremistas islámicos que allí en Bolivia se han asentado en estos últimos años. Ganar Bolivia para los demócratas de Occidente es un paso enorme que arroja importantes lecciones y nuevos y grandes desafíos. La caída de Evo Morales comenzó con su derrota el 21 de febrero de 2016, en aquel referendo que convocó para modificar la Constitución y poder reelegirse por tercera vez. El Tribunal Constitucional que Morales controlaba lo habilitó y allí comenzó su intento de golpe de Estado. Llegó la elección presidencial del pasado 20 de octubre y el burdo fraude fue inmediatamente denunciado por la gente, los dirigentes cívicos, políticos y confirmados en el informe de la misión de la Organización de Estados Americanos. Afortunadamente, la sociedad boliviana sí aprendió de la experiencia venezolana. Ante el robo descarado de la soberanía popular, la gente, con los líderes sociales al frente, se echaron a la calle sin esperar el llamado o la autorización de los dirigentes políticos. Dejaron claro que no se rendirían hasta lograr su propósito y que tenían fuerza real y disposición a usarla en su legítima defensa. Por su parte, los partidos entendieron su responsabilidad y se la jugaron. Desecharon la trampa de diálogos con el régimen y se presentaron ante el país y el mundo alineados en una sola estrategia: máxima presión y cero debilidad. La firme y seria actitud de la OEA selló el resultado y aceleró las deserciones de funcionarios públicos, policías y finalmente de las Fuerzas Armadas. Otra lección venezolana fue aprendida. Rápidamente se ejecutó la aceptación de la renuncia de Evo Morales, su salida del país y se llenó el vacío de poder de acuerdo a la Constitución de Bolivia. Si los bolivianos no hubiesen aprovechado esta oportunidad ante el robo descarado de una elección presidencial, muy probablemente habrían perdido la última posibilidad de salir de la dictadura en el contexto de un proceso electoral. Los regímenes aprenden y no vuelven a ofrecer estas oportunidades. Este fue el caso de Venezuela. Maduro cometió un fraude conocido por todos en el 2013, pero la dirigencia política de entonces optó por no enfrentarlo y la comunidad internacional, agrupada en UNASUR, se lavó las manos. Allí se cerró la posibilidad de salir de Maduro por la vía electoral. Un factor común en Bolivia y Venezuela ha sido el arrojo y el coraje de los ciudadanos. En nuestro caso son 20 años de luchas en la calle, enfrentando amenazas, golpes, tiros, despidos masivos en el sector público, robo de propiedades, eliminación de servicios y beneficios públicos, hasta las propias bolsas de comida subsidiadas que le han arrebatado a las familias más humildes que no se han callado ante la tiranía. Hemos enfrentado todo chantaje, hemos asumido todos los riesgos. Al ver la fuerza indetenible de los mineros bolivianos en su recorrido hacia La Paz desde el Potosí, yo veía a nuestros gochos, a nuestros estudiantes, a nuestros maestros, a nuestras mujeres. La misma determinación, la misma mirada. La renuncia de Evo tiene un enorme impacto en la región. Ratifica que los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba no van a salir con farsas electorales ni débiles negociaciones, sino con una sociedad decidida a lograr su liberación, con una dirigencia indoblegable que plantea una ruta política que cumple cabalmente, disciplinadamente, y que con ello se gana la confianza de la ciudadanía y de los genuinos aliados externos. Esta es la gran lección de Bolivia, la que necesitábamos justo ahora, con una América Latina convulsionada y en parte confundida y defraudada, para recordarnos cuál es nuestra fuerza y cómo, cuando menos se espera, los pueblos se levantan y nada puede detenerlos.
Muchas gracias, queridos amigos, y hasta el próximo martes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope,